Bueno, comenzamos a desarrollar el tema de oscilaciones y dentro de ellos movimiento armónico simple, MAS. Bueno, vamos a ir introduciéndonos primero un repaso así de introducción a la física. Ya habíamos visto fuerza elástica, que era una fuerza de recuperación, por ejemplo el caso típico de un resorte. Bueno, vimos que se describía el comportamiento mediante la ley de Hooke. Tiene una posición de equilibrio estable, un cuerpo que se describe de esa manera, una posición de equilibrio estable, le decimos que tiene una longitud característica, reposo. Cuando alejábamos de esa posición y lo soltábamos, entraba en acción esa fuerza o un momento de torsión en otros casos para volverlo a la posición de equilibrio. Cuando llega a esa posición de equilibrio, esto lo vamos a ver hoy, ha adquirido energía cinética y se pasa de la posición de equilibrio. Tiene energía cinética, está en la posición de equilibrio, no hay fuerza, o sea, no en ese momento la fuerza elástica es nula, porque no hay una compresión ni una elongación, y sin embargo tiene energía cinética, por lo tanto se va a pasar de esa posición. Nuevamente aparece una fuerza de restitución que tendrá a llevarlo nuevamente hacia la posición de equilibrio. Bueno, es decir, se va a detener en algún momento y vuelve a dirigirse hacia el punto de equilibrio. Bueno, en la energía cinética, otra vez el mismo cuento. Esa parte de la energía cinética la vamos a ver hoy, pero el comportamiento descrito mediante la ley de Hooke ya fue visto en la introducción a la física. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño repaso además de esta mención. Bueno, en el caso de un péndulo que se ve en la próxima clase, la posición de equilibrio se halla en la vertical trazada del punto de sujeción. Y allí hay un momento de torsión, ¿no? De la fuerza de atracción gravitatoria, el peso, respecto de tomarlo desde el punto de oscilación. Bien. Y lo que vamos a ver es que justamente todos estos movimientos armónicos simples, justamente, sin rozamiento, con el aire y ese tipo de cosas, el cuerpo oscila en intervalos de tiempos iguales. Bueno, en este caso que oscila en intervalos de tiempos iguales, existe esta fuerza de recuperación, el movimiento es periódico y se denomina MAS, movimiento armónico simple. Los casos más sencillos son el sistema de masa-resorte, que es el que hoy vamos a desarrollar, y los péndulos. Péndulo simple y péndulo físico. Bueno, ya lo sabemos de intro también, la fuerza de restitución es directamente proporcional al desplazamiento de la posición de equilibrio. Bueno, vamos primero al sistema masa-resorte. Bueno, suponemos que estamos en el caso más sencillo, unidimensional, de tal manera que estén preparados ustedes para afrontar un problema más complejo en el futuro, pero no va a variar mucho respecto de esto. Es movimiento horizontal sin fricción, sin fricción. La masa de resorte se supone que es despreciable, eso no es nada nuevo respecto de introducción a la física. Allí la manera de representar un resorte con una constante recuperación K, y allí tienen el cuerpo de masa M. Bueno, recuerden que esto volvemos a dinámica del punto material. Es decir, allí estamos dibujándolo, bueno, por una cuestión de estética y de dibujo, pero en rigor de verdad es un punto, ¿está bien? Y allí estaría el resorte sin estirar, sin estirar. Esa sería la longitud natural del resorte, así se llama, L0, o si ese eje horizontal fuera el eje X, será X sub 0, ¿verdad? Bueno, en la acción de la gravedad no hay rozamiento. Vamos a tomar, a ver, ¿dónde localizamos al cuerpo ese masa M si justamente el cuerpo no lo estamos dibujando como puntual? Bueno, allí donde termina el resorte. Es una convención, digamos, ¿no? Tomamos el sistema de referencia, siempre cuando queremos describir un problema tenemos que describir dónde está, desde dónde lo estamos describiendo. Allí está el eje X, ¿verdad? No puse el nombre del eje Y porque simplemente va a estar, el movimiento va a ser solo en X. Es decir, no quiero hacer más compleja la notación simplemente. Ustedes al hacer el diagrama de cuerpo libre y todo van a tener que notar las fuerzas que actúan en un eje y el otro. Yo me voy a concentrar bastante en el movimiento horizontal, que es lo que quiero resaltar. ¿Está bien? Bueno, ahí la longitud de resorte en equilibrio es L0, o X sub 0, que ya se estira o se comprime
en el eje X, así que será X0 o L0, como quieran llamarlo, allí está. Y eso es lo que yo le decía, el punto donde se encuentra es X, ¿cierto? Bueno, en este momento está justo en ese puntito, y ahí lo puse donde termina el resorte, ¿no? O sea, para ponernos de acuerdo de alguna manera. No hay ningún problema en tomar otro punto del dibujito ese del cubo que es la masa M, pero siempre tenemos que tener en cuenta que L0 es la longitud del resorte. Entonces, volviendo a intro, X menos L0, que es el desplazamiento de la posición de equilibrio, vale 0, ¿verdad? Vale 0 en este caso. Fíjense que el sistema de referencia fue tomado respecto de la pared, o sea, donde está sujeto el otro extremo del resorte, ¿no? El extremo de la izquierda, allí. Bien, ese es el punto X. Coincide con el de 0, así que es 0. Hay equilibrio de fuerzas en el eje vertical, esto es lo que le decía, no lo voy a escribir, pero ya sabemos, lo estoy poniendo. Por una vez, después voy a prescindir de ello, pero porque me estoy concentrando en el movimiento horizontal, en describir qué pasa con la fuerza elástica, ¿está bien? Entonces, ya lo vimos en intro, pero ahora vamos a profundizar ese estudio. Entonces, allí están el peso, que es una fuerza a distancia, en interacción de ese cuerpo de masa M con la Tierra, la normal, una fuerza de contacto con el piso, y la fuerza de restitución no está dibujada, sería el vector nulo en este caso, ¿verdad? Dice 2i porque arriba habrá un 1i que va a ser estiramiento y debajo un 3i que va a ser compresión. Los dos casos posibles, ¿no? Eso ya se vio en intro, pero lo vamos a volver a mencionar. Allí está, bueno, la fuerza es proporcional al desplazamiento. Allí tenemos un caso donde vemos claramente si el mismo sistema masa-resorte que está estirado, o sea, la longitud de ese resorte es superior a L0. Es el caso I. Bueno, allí tenemos, ¿qué será el diagrama del cuerpo libre? Bueno, fíjense, allí está X, ahora menos L0, el L0 o X0 está trazado por esa línea vertical de puntos. Bien, que va a marcar en los tres dibujos quién es X0 o L0. Entonces, en este caso, ese delta X es la componente del estiramiento en eje X, la única que hay, por eso no lo estoy notando como vector, es positiva, es mayor que 0. X está a la derecha, en el eje positivo de L0, es positivo. Y entonces la fuerza, que es restitutiva, recuerden, es menos K por delta X, de introducción a la física. Si X menos L0 es positivo, la fuerza está en el sentido contrario, componente negativa. Tiene componente en X negativa, así que está como está dibujada así. Compresión, ¿ven? O sea, se ha comprimido, se ha ido un poco hacia la izquierda. Entonces ahora la posición X está en el eje X positivo, de acuerdo a esta elección del sistema de referencia, pero es menor que de 0, entonces su resta va a ser negativo. Y de acuerdo a la ley de Hooke, entonces la componente en X de esta fuerza, la fuerza elástica de restitución, va a ser positiva. O sea, va a estar el vector como se muestra en el diagrama del cuerpo libre de la derecha. ¿Está bien? Bueno, ese es el modelo del sistema masa-resorte. Se ha visto en la introducción a la física. Bueno, delta X es X en algún momento de t, menos L0. Es el apartamiento, estiramiento o compresión, respecto a la posición de equilibrio. Ahí están los tres casos posibles, estiramiento, compresión y que está en equilibrio. Bien ahí, bien ahí. Cuando el cuerpo se desplaza de la posición de equilibrio, el resorte tiende a regresar a esa posición. Yo estoy repitiendo conceptos que vienen de introducción a la física. F tiene sentido inverso al desplazamiento, y entonces a este tipo de fuerza la llamábamos fuerza de restitución. Solo cuando existe tal fuerza puede haber un movimiento oscilatorio. Estamos hablando de un movimiento oscilatorio, ¿no? Bueno, seguimos con introducción a la física. Bueno, una manera de caracterizar la fuerza de restitución versus delta X, allí está. Es una recta dependiente negativa que está teniendo en cuenta que F como vector, la fuerza, en este caso recuerden, decir eso es lo mismo que decir F sub X, ya que hay una sola componente, ¿no? Lo mismo vale para delta X. Pero fíjense que F es menos K por delta X. K es declarado positivo, es la constante del resorte,
entonces la pendiente está declarada por el menos, por menos 1, que multiplica K y a delta X. Entonces, esa es la pendiente de un resorte ideal que verifica la IDHOOK. También en intro hablamos que en algún momento los resortes se pueden romper si son sometidos a un desplazamiento, tanto sea elongación como compresión, superior a alguno que es límite y está declarado por su fabricante. Bueno, allí ese sería un comportamiento real de la fuerza respecto al estiramiento. O sea, se aparta de la linealidad para valores altos de elongación o compresión. O sea, se deforma, se rompe, no respeta más fuera de esos límites la ley de Hooke. O sea, si querés que vaya la ley de Hooke, no te excedas de esos delta X. Bueno, esto es todo introducción a la física. Así tenemos f sub x es menos k por delta x, son menos k por x menos L0. Eso, siempre estamos en un sistema que está en la pared, donde está sujeto el otro extremo del resorte, el que no está en el cuerpo de masa m del sistema. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, la fuerza es masa por aceleración, o sea, la derivada segunda de la posición x de t respecto del tiempo dos veces. ¿Bien? Allí está. Bueno, la masa es distinta de 0, así que se puede escribir esto, la derivada segunda de x de t respecto al tiempo dos veces menos k sobre m x menos L0. Comenzamos este pizarrón con la última ecuación del anterior, ¿no? Bien, la ecuación es una ecuación diferencial del segundo grado, ¿no? En x. Bien, allí estamos repitiendo una posición del sistema masa-resorte, donde allí teníamos el x0 o el 0, y aquí teníamos el x del t, en algún instante t. Era una fuerza, recuerden que dependía de la posición, o sea, la aceleración en este caso no es una constante, depende de x. O sea, no valen las ecuaciones que nosotros sacábamos en intro, que eran horarias, que eran para un cuerpo en movimiento sujeto a una aceleración constante, ¿verdad? Aquí vamos a buscar cuál es la ley que describe su movimiento. Bien, es decir, la solución con la ley de Hooke. Bien, así tienen el caso de un estiramiento, x menos x0 es mayor que 0, cuando un poco, lo llamo L0, x0 es lo mismo, ¿no? Bueno, en esta descripción, fíjese que, ¿qué quiere decir que está todo en rojo? Que esa ecuación, f sub x, o f a secas, es menos k por delta x, en este sistema de referencia, en el rojo, cuyo origen está en la pared. Bien. Vamos a definir una nueva variable, xi de t igual a x de t menos L0. Un cambio de coordenadas, ¿verdad? Es un desplazamiento, eso es un desplazamiento del eje, sí, de 0. Bueno, no se asusten mucho por esa letra, en algún momento más, si queremos lo usamos y si queremos no, es una opción. Ustedes recuerdan que siempre nosotros decimos que cuando van a resolver un sistema tienen que poner a resolver un problema tienen que poner un sistema de referencia. Ahora bien, de acuerdo a qué es lo que ustedes están resolviendo, deben elegir, ser astutos en dónde colocan el sistema de referencia. ¿Recuerdan? Había un disparo en tiro oblicuo allá en Introducción a la Física, entonces era conveniente, si se podía, poner el origen del sistema XY en el lugar de disparo. ¿Por qué? Porque entonces X0 valía, al igual que Y0, 0 metros. Entonces se me achicaba la ecuación, menos probabilidades de error, etc. Así como elegir T sub 0 igual a 0, ¿verdad? Entonces, simplemente esto lo que nos va a mostrar es otra posible elección de un sistema de referencia. En vez de plantar este que es rojo, plantar otro. Entonces, ¿cómo lo llamemos? Bueno, yo acá simplemente lo llamo xi porque al otro he llamado xi. Entonces, tengo que hacer mostrar que son dos distintos. Bueno, corresponde a un desplazamiento del sistema de referencia en x0 hacia la derecha. Es un cambio de coordenadas. Allí está. He puesto, eso significa pasar el sistema a este punto. Es un nuevo sistema xi e y que cuyo origen está en el punto L0. ¿Está bien? Es decir, que si yo mido con x, estoy midiendo apartamientos de la posición x0, mientras que si mido con xi, estoy midiendo directamente el desplazamiento. Xi no hace falta sumarle ni restarle nada, me da el desplazamiento de la posición de equilibrio, ¿no? Entonces, bueno,
Fíjense, lo que arriba dice x menos x0 en rojo, aquí exi directamente, no hay sin ninguna cuenta. Es decir, le está restando 0. Es decir, donde teníamos x en rojo, tenemos xi de t en azul, digamos, en el sistema azul, ¿verdad? Mide el apartamiento directamente. En vez de ser un delta, es directamente el apartamiento respecto a la posición de equilibrio. Entonces la ecuación se escribe f en xi, un exceso de notación. En el eje xi es menos k por xi directamente. Desaparece el delta x, cuentas de menos. Pero debo saber que xi mide el apartamiento de la posición de equilibrio, justamente. ¿Dónde está ubicado el sistema de referencia? Esto que estamos viendo son las dos posibilidades útiles de elección de un sistema de referencia para describir el sistema de masa resorte. La elección del sistema rojo en la pared, donde está sujeto el resorte, y el azul, que es donde está en equilibrio el resorte, la posición de equilibrio. ¿Está bien? Entonces son las dos posiciones, ustedes eligen. Si ustedes eligen de movida en el problema es azul, no hace falta que la llamen xi, la llaman x directamente porque no hay una roja presente. Yo he tenido que diferenciarla. Le muestro las dos opciones, al eje lo llaman como le dé la gana, llámenlo phi, xi, x, pero mide el desplazamiento de la posición de equilibrio. Entonces fíjense que siendo xi de t, esta nueva variable, igual a xt menos L0, su derivada temporal es la misma que la de x. Luego la derivada segunda también. Entonces, en la ecuación que es provista por la ley de Hooke, la ecuación diferencial que está allá arriba a la izquierda, esa derivada segunda de x de t respecto a t dos veces es lo mismo que la derivada de xi de t, la derivada segunda respecto del tiempo dos veces. Y fíjense lo que está a la derecha, menos k sobre m, que es una constante, por x menos L0, pero x menos L0 era justamente xi de t, entonces así está. Fíjense, es una ecuación diferencial más limpia, más pulcra. Es presentada en el sistema azul, ¿sí? Entonces me va a describir en el sistema azul el movimiento, ¿está bien? Es la ecuación que describe el movimiento del sistema masa-resorte. ¿Por qué? Porque está la derivada segunda del xi de t de la posición. Entonces esa es la aceleración, mide los cambios en estado de movimiento. Así que hay que solucionar esa ecuación para hallar xi de t. Recuerden, si hubiéramos elegido de movida el sistema azul, eso es x de t. Nada más que x mide desde la posición de equilibrio y no desde la pared. Bueno, eso rige la evolución dinámica del sistema. Bueno, allí tenemos, eso era el L0, teníamos el diagrama del cuerpo libre, entonces no había una fuerza allí. Y en el sistema rojo que teníamos antes se medía un desplazamiento a partir de la posición de equilibrio, en el sistema de la pared. Pero nosotros ya directamente tomamos esto si queremos, ¿no? Entonces, tomamos allí el sistema azul y entonces se escribe de una manera más simple. Ven, como yo el rojo no lo usé, simplemente la recordé de qué se trataba, elegí directamente el azul y entonces ustedes dicen, bueno, el sistema es este, tienen que mostrar el sistema. ¿Dónde lo pusieron? ¿En la pared, en el punto de equilibrio? Bueno, si lo pusieron en el punto de equilibrio, el azul que está allí, directamente le llamamos X, ¿no? Que nos es más familiar que el xi. Y entonces la ecuación es la misma, pero hemos llamado el eje de otra manera, así está. Bueno, esto sí, se observa que es un movimiento periódico, por otra parte vamos a solucionar esta ecuación diferencial. Entonces, a la magnitud máxima del desplazamiento, o sea, cuando se va para un lado o se va para el otro, alrededor de la posición de equilibrio, la denominamos amplitud, con la letra A. Es positiva, por definición. Se desplaza una amplitud hacia la derecha y una amplitud hacia la izquierda. Se indica con la letra A y unidades en metro, obviamente. Supongamos que allí donde está esa rayita amarilla es el máximo desplazamiento que va a tener este cuerpo por una excitación que ha tenido. Le ha entregado energía y se va a mover hasta allí, a la derecha. Va a tener esa máxima elongación. Y entonces para el otro lado, esto lo vamos a obtener en un segundo, se desplaza también una longitud menos A. Es un movimiento oscilatorio entre A y menos A. Si A es la amplitud, oscila entre A y menos A, si estamos describiendo el sistema desde el punto de equilibrio. Entonces un ciclo completo, que es pasar dos veces por el mismo lugar, seguidas por el mismo lugar, con las mismas condiciones de velocidad y aceleración. Entonces es un viaje, por ejemplo, ir desde A hacia menos A, esa línea amarilla. En este caso, si lo describo así, es
y luego volver de menos A hacia A. O sea, un ciclo completo involucra 4A. A veces nos confundimos y decimos como A son 2A. No. Ir medio ciclo, o sea, ir desde la posición máxima a la derecha, máxima a la izquierda, son 2A. Pero para que el ciclo se complete tiene que volver a A. Entonces tiene que transitar otros 2A, que son estos que muestro. Son 4A en total. No confundir. O mírenlo como quieran, siempre van a ser 4A. Empiecen a contar de la posición de equilibrio, desde A, de menos A, siempre es volver al mismo lugar con las mismas condiciones. Bueno, al tiempo que emplea realizar un ciclo completo, estos 4A se lo denomina periodo y se le nota con la letra T. Su unidad es el segundo y se menciona segundos por ciclo como se hacía ya en movimiento circular. Es muy parecida a la descripción. Se define la frecuencia del movimiento y la anotamos con F al número de ciclos en la unidad de tiempo. Recuerden que es la inversa del periodo y su unidad es Hertz si T se mide en segundos. Si T se mide en segundos, su unidad es Hertz. Segundo a la menos 1. Allí el 1 no se pone, lo pongo yo para recordarles que hay un 1 y un 1. Pónganlo si quieren, no hay problema. La frecuencia angular, omega, resulta ser 2 veces la frecuencia. Esto también me estoy por similitud con los movimientos circulares, porque es escrito de la misma manera, movimiento cíclico, omega es 2pi por la frecuencia. Volviendo a la ecuación diferencial, es la allí, si estamos midiendo desde el punto de equilibrio. ¿Qué estoy poniendo ahí? Fíjense, yo tengo una ecuación diferencial, y debo hallar la solución. Hay procedimiento matemático para solucionar esto, pero también existe la posibilidad que yo lo haga por construcción. Si a mí se me ocurre que una solución puede ser alguna función en particular, la reemplazo. Si verifica la ecuación, la he hallado sin necesidad de aplicar el método. Es un método también, construcción. Fíjense que yo en principio, para que esto tenga solución y lo de la izquierda sea igual a lo de la derecha, debo hallar una equidad tal que si la derivo 2 veces, sea similar a no haberla derivado. Entonces, sin ir a la parte más compleja de esto, en todo el sentido de la palabra complejo, fíjense que si x de t tiene la forma de algún seno, una constante por un seno, o una constante por un coseno, la derivada segunda es igual a la función. Por lo tanto, cuando eso sea distinto de cero, esa función sea distinta de cero, se va a poder simplificar. Entonces, bueno, a mí se me ocurre que es el seno. Bueno, tratemos de verificarlo. O sea, esto es por construcción. Entonces lo he multiplicado por A, porque hay una amplitud máxima, y entonces digo, bueno, es el seno de WT, la frecuencia angular de este movimiento cíclico, y Φ0 es una fase inicial, porque de todas maneras, al derivar, va a desaparecer, o sea, no va a afectar en nada. Entonces, es una constante más. Entonces, bueno, allí está. La velocidad, en todo instante de tiempo, es la derivada de lo que está arriba, o sea, es el coseno, la regla de la cadena, el coseno WT más Φ0 y luego hay que derivar el paréntesis, que aparece un omega afuera. ¿Ven? Esa es la velocidad. Y la aceleración es nuevamente derivada. Es la derivada del coseno menos el seno y vuelve a aparecer con regla de la cadena otro omega cuadrado. Entonces, bueno, allí ven claramente que la aceleración depende del tiempo, lo mismo que la posición, y entonces es una fuerza claramente que depende de x y no es constante, ¿no? Bueno, entonces vamos a reemplazar, vamos a ver qué pasa. A mí se me ocurre que esta es la solución, x de t. Bueno, entonces si yo reemplazo la derivada segunda, x2 punto, en la izquierda, en la parte izquierda, eso tiene que ser igual a menos k sobre m y reemplazar x de t a la derecha. Allí está. Eso es lo que queda. Fíjense, he resaltado en celeste que quedan lo mismo esas partes. Siendo el seno distinto de 0, se puede simplificar. Si fuera 0, se resuelve por separado, como es habitual. Entonces, ¿a qué he llegado? He hecho una elección, no he elegido el seno. Ya dije yo que podía haber elegido el coseno. Bueno, hubiera pasado exactamente lo mismo. Hubiera aparecido el coseno en ambos lados, la A, y se hubiera simplificado. Entonces, lo que me ha quedado es que omega es raíz de k sobre m. ¿Qué es esto que estamos viendo? Se me ocurrió que había una posible solución. La impuse
Y entonces la ecuación me respondió, me dijo en español claramente, mira, sí, el seno, lo mismo hubiera pasado con el coseno, el seno es solución, pero no de cualquier manera. Te impongo que sea omega igual a raíz de k sobre m. O sea, solo si omega, si la frecuencia angular es raíz de k sobre m, x de t que he propuesto, esa forma senoidal, es solución, si no, no. O sea, cuando yo quiero describir el movimiento con una función seno, como está ahí, o todo lo mismo, pero con coseno, ya debo decir que si eso es solución, omega es raíz de k sobre m, sí o sí, si no, no vale, no sirve, no es solución de esa ecuación diferencial. ¿Estamos? Y fíjense, la frecuencia angular está quedando determinada porque por justamente las características, las propiedades que tiene el sistema. Es la raíz de un número que es k sobre m, claramente es positivo, pero además K es la constante recuperadora del resorte, la que describe su capacidad para recuperar del resorte, que es uno de los integrantes del sistema. Y M es la medida de la inercia de la masa, es decir, del cuerpo que está sujeto en el sistema masa-resorte. Es decir, la frecuencia angular está determinada por las propiedades intrínsecas del sistema, masa-resorte. Bueno, entonces un repaso de esta primera parte que hemos visto de movimiento armónico simple. Bueno, ¿cuáles son las ecuaciones del movimiento armónico simple? Es decir, las hemos hallado para un caso en que la aceleración no es constante, depende de la posición. Hemos hallado que el desplazamiento es descrito por esta ecuación. También podría haber sido a coseno de WT más phi 0, ¿verdad? Bueno, x de t está descrito de esa manera. Entonces, fíjense que el seno varía entre 1 y menos 1. Luego, aquí está lo que ya habíamos adelantado antes, pero dijimos, lo vamos a demostrar, aquí está. Es que x pertenece al intervalo cerrado menos a. A es positivo, ¿no? Es la amplitud del movimiento. Porque el seno oscila entre 1 y menos 1. O sea, esa ecuación de la izquierda me está diciendo lo de la derecha. La velocidad era x punto de t igual a omega a por el coseno, nuevamente lo mismo, el coseno oscila entre 1 y menos 1. Luego la velocidad pertenece b sub x o x punto de t va a estar en ese intervalo cerrado, menos omega a, omega a. Es decir, así como hay la amplitud, no se puede alejar más que a, de la función de equilibrio para un lado o para el otro, la velocidad no puede valer más que omega a, o sea, es máxima en un sentido, como positiva en el dibujo que habíamos hecho antes, será hacia la derecha, y ni menor que menos omega a, el mismo valor pero yendo hacia la izquierda. Y la aceleración, teníamos esto nuevamente la misma reflexión, el seno oscila entre 1 y menos 1, y entonces la aceleración, o x2 puntos de t, tiene ese valor máximo y ese valor mínimo, es el mismo, ¿no? Para un lado o para el otro, recuerden que son componentes de vector. Y todo esto es válido solo si omega, que está allí en las ecuaciones de movimiento, es raíz de k sobre m. Bien, nos resta saber quiénes son A y quiénes son phi 0, la fase inicial del movimiento y la amplitud. Bueno, justamente como en todos los problemas que estamos viendo, nosotros generalmente empezamos a estudiar un movimiento y decimos, bueno, esta es la posición inicial y esta es la velocidad inicial. Aquí estaba al inicio, cuando nosotros decidimos empezar a estudiarlo, y esta tenía esta velocidad. Bueno, entonces tenemos que tener x0 y x.0. Entonces, posición y velocidad en algún instante, entonces vamos a tener dos ecuaciones, x de t sub 0 y x punto de t sub 0, y podremos hallar de esas dos ecuaciones las dos incógnitas que son a y phi 0. O sea, es un problema de valores iniciales.